Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Le da la bienvenida la doctora María del Carmen Lara Tamburrino. Adelante, doctora. Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta última sesión virtual del año. Creo que este horario ha sido conveniente, espero que para ustedes también, y reanudaremos en enero del 2023. Así que me da mucho gusto presentar a la doctora a la doctora Ángela Hormiga, que será la primera doctora que va a analizar los casos clínicos, y la doctora Claudia Sandoval continuará con esta presentación. Gracias. Hola, muy buenas noches. Iniciamos con los casos de la doctora Ángela Hormiga. Ella es médico adscrito en CT Scanner Lomas Altas y es egresada de alta especialidad de la institución de FUCAM. Adelante, doctora. Muy buenas noches. Es un gusto estar con ustedes esta noche nuevamente en la sesión de mama. El día de hoy les tengo dos casos que son muy sencillos, pero realmente nos dejan valiosa información. El primero, vamos a hablar de una paciente femenina de 53 años, asintomática, que asiste a nuestra institución para toma de mastografía y ultrasonido de rutina. No teníamos estudios previos de ella en nuestra institución. Como antecedentes familiares, refiere abuela con cáncer de mama, en el antecedente personal, terapia hormonal, antecedente de punción de quistes derechos hace más de 20 años y retiro de implantes hace 10 años. Entonces, en las mastografías tenemos proyecciones medio oblicuo laterales y craneocaudales. Vemos que tiene un tejido tipo C, calcificaciones benignas bilaterales. Ya viendo el hallazgo que más nos llama la atención para ir directo, vemos en la mama izquierda, en la región retrolorar tercio posterior, un nódulo hiperdenso circunscrito que lo vemos de mejor en la proyección medio oblicuo lateral. Al ultrasonido, en la mama derecha, el único hallazgo de importancia, pues vemos la calcificación que veíamos en la mastografía en el cuadrante infero-interno, lo vemos aquí proyectado sobre el radio 5 a 2 centímetros del pezón y vemos como la calcificación de esa sombra acústica típica de las calcificaciones. En la región que nos llamaba la atención, que es la región retrolorar izquierda, vemos este nódulo que es ecogénico y nos produce esta sombra sucia o signo de tormenta de nieve que está muy pegado al pectoral. Esta misma paciente el mismo día se hizo una tomografía de tórax por otra causa, donde nos podemos verificar que se sigue viendo la calcificación en la mama derecha y en la mama izquierda vemos esta imagen lenticular que está posterior al tejido mamario y es un poco más densa que el tejido mamario. Entonces, ¿qué podríamos pensar con los hallazgos que tenemos? Pues uno, que pueda ser un nódulo izquierdo que requiera de estudio histopatológico. Dos, que sea una cápsula fibrosa calcificada. Tres, un granuloma de silicón o un artefacto. Pero quería recalcar, antes de irnos directo al diagnóstico, la importancia que tiene la historia clínica, los antecedentes familiares y antecedentes personales en cualquier estudio. Por ejemplo, en esta paciente es supremamente importante el antecedente personal de que tuvo un retiro de implantes hace 10 años. Si no tuviéramos este hallazgo, este antecedente de la paciente y no tuviéramos el ultrasonido solamente con la mastografía, podríamos pensar realmente que es un nódulo que requeriría un estudio histopatológico. Ya con el ultrasonido, que nos caracteriza un poco mejor el nódulo, y con el antecedente del retiro de implantes, todo nos lleva a que es un granuloma de silicón. Entonces, vamos a hablar un poquito de algo general, que son las causas frecuentes de retiro de implantes. Lo más común es que las pacientes se retiren por ruptura de implante o contractura de la cápsula fibrosa, pero realmente hay muchas causas por las cuales se puede retirar el implante. Actualmente vemos que muchos de nuestros pacientes están retirando el implante ya sea porque tienen un mal resultado quirúrgico o realmente con la edad, con la ganancia de peso, ya no se sienten cómodas con el implante, o se ha hablado mucho del síndrome de Asia, donde el cuerpo reacciona como al implante y produce diversos síntomas. Pero sea la causa que sea del retiro del implante, es muy importante que siempre nos acerquemos mucho a esta historia clínica de la paciente. El retiro de implante realmente es una pequeña es una pequeña porción de todo este universo de mama operada. Tal vez en otra plática lo podemos hablar, pero ahorita nos vamos a dedicar más que todo al retiro de implante.
Los cirujanos plásticos pueden tener diversos tipos de técnicas. Una de las mayores que vemos o las más comunes es cuando retiran el implante y también hacen mastopexia para organizar el tejido. También se puede hacer lipotransferencia o solamente el retiro del implante. Pero sea cual sea la técnica que se use, van a haber hallazgos por imagen. Y estos hallazgos tienen una gran gama. Puede ir desde una mama que sea casi completamente normal a que tenga diferentes hallazgos. Vamos a hablar un poco de los hallazgos más comunes en estas pacientes que se les ha retirado el implante. Y uno de los más comunes es la distorsión de la arquitectura. Es importante que esta distorsión de la arquitectura se vea o se correlacione mucho con el sitio donde esté la cicatriz, ya sea que sea alrededor de la areola o cuando se hace mastopexia que quede la cicatriz en ancla, que se corrobore con el sitio de cicatriz. Si la distorsión de la arquitectura está en otro lado, es necesario estudiarla más a fondo. Otro signo o otro hallazgo que vemos muy común en las mamas operadas es la necrosis grasa. Ya hemos hablado mucho de la necrosis grasa, que puede tener diferentes apariencias, depende de la etapa en la que esté. Se puede ver como nódulos heterogéneos calcificados. Muchas veces también la podemos ver como quistes oleosos, que son como estas imágenes, como estas esferas de baja densidad que están calcificadas en la periferia. También la podemos ver como estas calcificaciones distróficas. Por aquí las vemos en la imagen. Y, por ejemplo, en esta imagen también podemos ver en la región, en los cuadrantes internos, un quiste oleoso con las calcificaciones distróficas. Cuando tenemos la historia, como la paciente que tenemos de retiro de implantes, y si hubo ruptura del implante, podemos sospechar también de los granulomas de silicón. Como lo vimos en el ejemplo anterior, se ven como nódulos hiperdensos que pueden ser circunscritos, la gran mayoría, y que al ultrasonido nos producen estos nódulos que dan como este signo de tormenta de nieve, que es toda esta sombra sucia que no nos permite ver hacia posterior. Otro hallazgo muy importante con el retiro de los implantes son los restos de cápsulas fibrosas. ¿Qué pasa? Muchas veces el cirujano plástico trata de sacar todo el implante en bloque con la cápsula fibrosa, pero muchas veces estas cápsulas se adhieren o se fibrosan o se adhieren mucho a los tejidos posteriores, y cuando lo retiran es imposible sacarla completa y se quedan restos de estas cápsulas. Estas cápsulas fibrosas pueden absorberse o pueden llegar a calcificarse, como los vemos en las imágenes a continuación. Entonces se pueden ver así como calcificaciones distróficas, o las podemos ver menos calcificadas, como en los dos siguientes casos. Al ultrasonido, estas cápsulas fibrosas calcificadas las podemos ver como estas placas ecogénicas que nos producen esta sombra acústica posterior. Listo, vamos a hablar del segundo caso. Se trata de una mujer de 53 años, asintomática. Esta paciente asiste a estudios de mastografía y ultrasonido de rutina. Tiene antecedentes familiares negativos, antecedentes personales, refiere que se colocó implantes únicos en el 2008, refiere un procedimiento estético previo que no recuerda la fecha. Estas son su mastografía en proyecciones medio oblicuo lateral y la craneocaudal, y nos llama la atención tanto en las dos proyecciones son estos múltiples nódulos de mayor densidad que no nos permite ver casi el parénquima mamario, se ven en las dos mamas y también en la axila derecha. Vemos los implantes en posición retroglandular. En las proyecciones de Eklund también los podemos ver muchísimo mejor, son múltiples nódulos, algunos tienen calcificada la pared y realmente el tejido que podemos ver, el tejido mamario, es muy poco el que podemos ver, o podemos decir que casi no lo podemos caracterizar. Al ultrasonido podemos ver estas dos imágenes que aparentemente son quísticas con reforzamiento posterior, pero alrededor de ellas se ve casi el signo de tormenta de nieve, no nos permite caracterizar muy bien el tejido, es más, ni se puede ver muy bien el borde del implante, lo mismo en la imagen que es nada más inferior. Entonces, volvemos a los antecedentes personales y volvemos a recalcar la importancia de la historia clínica. La paciente refiere colocación de implantes, pero además nos refiere un procedimiento estético previo. Entonces, si no tenemos estos antecedentes, podríamos pensar que hubo una ruptura previa del implante y esos son granulomas de silicón, pero tenemos este procedimiento previo.
Se le preguntó a la paciente, ella refiere que antes de ponerse el implante hizo uso de modelantes. Los modelantes pueden ser silicón libre, inyectado, parafina, materiales oleosos o biopolímeros. Estos modelantes realmente se usaban anteriormente con más frecuencia que ahora y son una forma alternativa de aumento mamario, pero realmente tienen efectos adversos muy graves. Uno que es muy importante es que disminuye la sensibilidad radiológica para poder hacer un tamizaje adecuado. Este es un ejemplo de la literatura. Esta paciente no tiene implantes, pero tiene estos modelantes difusos en las dos mamas. Realmente no podemos ver bien el tejido. Es imposible hacer un adecuado tamizaje en este tipo de pacientes. En el ultrasonido se ve muy similar al que que veamos en nuestra paciente. Se ven estos corpúsculos que se ven como quistes, pero son corpúsculos de silicón alrededor de toda esta silicona libre que produce todo ese signo de tormenta de nieve y nos imposibilita también por ultrasonido poder hacer un adecuado tamizaje o una adecuada valoración. La resonancia magnética nos da la mano en este tipo de pacientes, ya que con sus secuencias de silicón nos permite ver dónde está depositado este silicón libre. La mayoría siempre se deposita casi en el tejido celular subcutáneo y nos permite ver con la resonancia magnética o valorar un poco mejor el tejido mamario. El manejo que los médicos les dan a estas pacientes realmente no está estandarizado. Muchas veces algunos médicos, si el silicón libre o el material modelante está localizado en un solo sitio, pueden reseccionar ese lado, esa parte, o se podría llevar a una mastectomía dependiendo cómo esté este tejido. Realmente no está estandarizado. Lo que recomendamos es que la vigilancia de estas pacientes sea realmente por resonancia magnética, ya que como anteriormente lo dije, el ultrasonido y la mastografía no nos permite hacer un adecuado tamizaje. Con esto termino mis casos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Y continuamos con la doctora Mayra Rivera Vélez. Ella es médico adscrito a la unidad de imagen mamaria en CT Escáner Lomas Altas y tiene alta especialidad en el Hospital ABC. Adelante, doctora. Buenas noches a todos. Ahora yo continúo con estos casos. Bueno, les comentaba de esta paciente que tuvo como antecedentes de importancia la colocación de implantes en enero de 2018 y en 2020 realizaron escisión de la cápsula fibrosa del lado izquierdo. Ella en sí acude con nosotros porque refirió aumento de volumen constante desde marzo, que se realizó, voy a adelantar un poquito, esta mastografía. Vemos aquí las proyecciones de mínima compresión, cráneo caudal y medio oblicuo lateral. Y en las proyecciones con desplazamiento, igual en las dos proyecciones básicas y laterales. Ella refería molestia en ambas mamas de predominio izquierdo, que es donde pues tenía el antecedente del retiro de la cápsula. Y en ese entonces, en marzo, documentamos por ultrasonido la escasa pues, cantidad de líquido perimplante en el lado izquierdo. Como pues ya llevaba con este dato pues prácticamente no un año, que es como sería la indicación, pero la paciente pues tenía ansiedad por la situación del desarrollo o, bueno, la presencia del linfoma anaplásico. Entonces habló con su doctor y pues en sí acudió con nosotros para solicitar una punción aspiración del líquido que estaba persistiendo desde marzo. Con nosotros acude 4 meses después para solicitar la punción aspiración. Como vemos en estas imágenes de ultrasonido en la mama izquierda, alcanzamos a ver pues escasa cantidad de líquido perimplante, es totalmente anecoico, el implante está lobulado y pues efectivamente clínicamente la paciente presentaba discreta simetría en el volumen mamario, era un poco más prominente la mama izquierda que la derecha. Y aspiramos el líquido, el cual era pues de características líquido citrino,
lo enviamos para cultivo, se hizo la tinción Gram y pues no hubo desarrollo de bacterias ni si acaso polimotonucleares escasos. Y ante la sospecha pues de tener algún transfugado anormal por el antecedente del retiro de la cápsula, pues se solicitó un estudio citológico con hematoxilina y eosina, y en este pues solamente nos reportaron que había células inflamatorias, polimotonucleares, algunas bandas de fibrina, eritrocitos, y como tal pues era negativo para células neoplásicas. El siguiente caso es una mujer de 57 años. Ella tiene como antecedente importante la colocación de sus terceros implantes en marzo de 2022 y le realizaron mastopexia. Un antecedente previo a esto es que en el 2014 tuvo una complicación a la hora de que le hicieron el segundo recambio de implantes. Y acude con nosotros por aumento de volumen mamario con mínimo eritema después de la colocación de los terceros implantes. Y refiere que pues el dolor se fue incrementando paulatinamente. Hablamos desde marzo se presentó con nosotros hasta mayo. Y como antecedente nos mostró el estudio histopatológico que realizaron a la cápsula fibrosa de la mama derecha, que igual la retiraron y la mandaron para su estudio histopatológico. Y en esta únicamente reportaron metaplasia sinovial asociada a la presencia de partículas con silicón y con la genización difusa. Hallazgos pues totalmente benignos. Y en el ultrasonido que le realizamos el 31 de mayo, pues llama la atención igual, existía una asimetría muy notoria en el volumen mamario del lado izquierdo, del derecho, y al hacer estos barridos extendidos, pues prácticamente era un poquito difícil distinguir cuál era el implante o la colección. Y pues sí, efectivamente, ya haciendo los barridos, denotamos el implante, el cual estaba siendo desplazado por una colección posterior, la cual presentaba estas imágenes lineales hipoecoicas como serpentiginosas. A la aplicación del Doppler color, pues no existió vascularidad. Y el volumen cuantificado aproximadamente fue de 265 mililitros. Se hizo la función aspiración-drenaje de esa colección. En ese momento le llamamos a su doctor para pues informarle del drenaje que se iba a hacer, porque pues para esto su doctor estaba en Guadalajara y la paciente era de Toluca. Y pues bueno, la paciente dijo que pues fue allá a hacerse la cirugía y se regresó acá a Toluca, pues obviamente a su residencia. Entonces pues hicimos la videollamada, le mostramos las imágenes a su clínico y concordamos en hacer la función aspiración. El líquido aspirado de igual manera se envió a estudio citológico y a cultivo, extendiendo el antecedente de quirúrgico reciente. Estas son imágenes posteriores a la función aspiración, drenaje, y pues quedó un mínimo líquido periprotésico. Y estos son los resultados del cultivo. El cultivo afortunadamente pues no tuvo desarrollo bacteriano, algunas igual células polimotonucleares escasas. Y el examen citológico pues de igual forma reflejó únicamente material eosinófilo, linfocitos y polimotonucleares. Desafortunadamente, posterior a todo esto que hicimos, en menos de 15 días, la paciente volvió a presentar nuevamente aumento de volumen, acudió con nosotros, le hicimos una nueva exploración y para poder denotar muy bien pues el hallazgo, nuevamente hicimos estos barridos y igual volvemos a ver que se formó esa colección con las mismas características iniciales
con un volumen casi igual al que drenamos. En esta ocasión fue de 216 mililitros. En estas imágenes igual vemos cómo el contenido es con esas imágenes lineales hipercoicas serpentiginosas que nos hablan de contenido fibrinoso y anecoico en su mayoría. Y pues bueno, únicamente estos casos pues es para recordarles los tipos de complicaciones que se pueden presentar asociado a la colocación de implantes, ya sea en forma temprana o tardía. Siempre hay que considerar el hecho de que la presencia de seroma sí debe de ser un dato que pues tenga que estudiarse, sobre todo cuando es persistente, y pues porque de igual forma a las pacientes les condiciona dolor, les condiciona malestar estético porque existe asimetría, y pues más aún por la cuestión de que puede haber alguna cuestión infecciosa asociada, que es como de las complicaciones tempranas. En el caso 2, pues en sí fue un hematoma que en teoría, en los primeros días, cuando estos se desarrollan en el posquirúrgico, el séptimo y 10 días, en teoría se tiene que reabsorber en forma espontánea, a veces no es así, entonces es necesario hacer un drenaje. Cuando es persistente, después de 3 meses de la cirugía, igual, o sea, no se puede quedar ahí esa cantidad de líquido, porque pues obviamente es un caldo de cultivo, y pues se puede condicionar un absceso o un proceso inflamatorio crónico. Y pues en el caso de la primera paciente únicamente fue como preventivo. En algún momento ya en las sesiones habíamos hablado de los casos del linfoma anaplásico de células gigantes, y pues en ella no cumplía como mucho el criterio por ser un seroma sí voluminoso, sintomático, pero no llevaba como el daño de haberse hecho el recambio de implantes. Pero pues aún así no está de más extraer el líquido y mandar a analizarlo, siempre considerando el estudio citológico con inmunohistoquímica para los marcadores específicos una vez que se tiene la sospecha. Pues esto es todo por mi parte. Muchas gracias, doctora Mayra. Es muy importante la evaluación de pacientes con implantes, y es importante señalar que en nuestros 3 centros el número de pacientes con implantes es importante, así que los casos que llegamos a ver son muy interesantes. Gracias a las 2 doctoras. Vamos a continuar con el marco teórico de pacientes con implantes, y al final contestaremos sus preguntas y nos pueden contestar en la parte de abajo de su computadora. En cuanto a la evaluación de los implantes mamarios, quisiera señalar que históricamente, bueno, están desde el siglo XIX y siglo XX, cuando se utilizaban desde parafinas y otras sustancias derivadas del petróleo. En los años 60. Doctora, perdón que la interrumpa, aún no vemos su pantalla. Quisiera, mientras la doctora comparte su pantalla, comentar con ustedes la importancia de hacer la técnica del doctor Eklund, que es desplazar los implantes hacia la cara anterior de la parrilla costal, lo cual permite ver el tejido mamario, y las iniciales radiografías son de mínima compresión. Si no hacemos esto, 40% de lesiones no las vemos. Ya está lista la doctora. Adelante, Claudia. Vuelvo a señalar la historia de los implantes. Bueno, tienen desde los inicios del siglo XIX y XX, desde parafinas y otras sustancias derivadas del petróleo. Alrededor de los años 60, los cirujanos plásticos estadounidenses iniciaron con esta formación de prótesis mamarias rellenas de gel de silicón, y estas han sido populares desde los 70s y actualmente. Obviamente, con las nuevas generaciones han destacado complicaciones, han destacado hallazgos asociados al rechazo, que señalaremos más adelante. Es importante mencionar que existen diferentes tipos de textura y que nosotros los podemos distinguir.
Las superficies se definen como lisas, microtexturizadas, macrotexturizadas, que actualmente ya no se utilizan, porque justamente esta textura es la que causaba proceso inflamatorio. Actualmente se habla de nanotexturizados y los implantes lisos y nanotexturizados entran en esta misma categoría. Los especialistas refieren que estos implantes lisos se rotan dentro del músculo, dentro de la glándula mamaria, que es en flipping effect, entonces han estado cayendo en desuso. El contenido de los implantes, la mayoría son de un silicón cohesivo y los segundos que son de solución fisiológica. Las localizaciones pueden ser por detrás de la glándula mamaria, que es en esta zona, o un plano más posterior que es por detrás del músculo pectoral. Las formas, bueno, pueden ser redondas o anatómicas. Y las marcas comerciales son variables. Sin embargo, Allergan ha sido una de las marcas más asociadas a procesos inflamatorios. Y la empresa francesa PIP, que es la cuarta productora mundial de implantes mamarios, produjo unos implantes de bajo costo, de un gel no homologado que favorecían con mucha frecuencia la ruptura de los implantes. Es por eso que a nivel del, fueron prohibidas en el 2010 y actualmente, bueno, se utilizan implantes de quinta generación. Justo estas bibliografías señalan que los implantes con esta marca fueron los que más se asociaban al linfoma anaplásico de células grandes y hay diferentes artículos donde se publica toda esta información. Fueron retirados del mercado justamente por la frecuencia de los casos. Este es otro artículo colombiano de la Asociación de Implantes al linfoma de el linfoma anaplásico de células grandes. Incluso esta última revisión habla de el desarrollo del linfoma, incluso 6 años después de haber sido removidos. Esto es solamente para señalar la parte técnica que sigue siendo muy importante para la evaluación de los implantes, como lo señaló la doctora Angie Hormiga. La historia clínica del paciente es básica. El uso de los transductores especializados, médicos o técnicos que sepan evaluar y dar datos exactos, porque el contenido de los implantes muchas veces nos dificulta la evaluación o la categorización del contenido. Estos son los equipos técnicos que utilizamos. Y esta es una imagen de ultrasonido donde vemos un implante completamente con el contenido anecoico, con las capas del elastómero, que es muy importante señalar que existe un signo que se llama signo negativo de la galleta Oreo, donde vemos justo estas 3 capas de la galleta. Nosotros lo vamos a ver a la inversa. Van a ser 2 líneas ecogénicas, 2 líneas brillantes y la parte central anecoica. Es muy importante que cuando evaluemos implantes incluyamos siempre la parte posterior. Eso nos está hablando que estamos incluyendo toda la evaluación del implante. Este artefacto de reverberancia justo es de lo que debemos de evitar, porque esto nos puede dar un dato de ruptura cuando simplemente se produce por un mal contacto entre la cubierta del implante y el tejido mamario circundante. Y eso se soluciona con una cuestión técnica. Los ecos internos son muy frecuentes, van a ser ecos heterogéneos, dispersos, que pueden ser debido a diferentes densidades en el contenido del silicón y pues la causa es desconocida. Los pliegues son muy frecuentes encontrarlos. También en algunas ocasiones podemos encontrar pequeñas burbujas de aire que son muy sutiles y estas se asocian en pacientes con implantes de muchos años,
este caso es de 15 años, y se forman burbujas de gas debido a condiciones de baja presión. Casi siempre lo hemos encontrado en pacientes que viajan, que tienen vuelos largos. Incluso clínicamente lo pueden presentar como crepitaciones, como que truena el borde del implante. Aquí vemos un poquito más de cantidad de aire. Y en el ultrasonido vemos que estos implantes pueden verse como líneas ecogénicas en la parte superior del implante y nos va a dar un efecto de cola de cometa. Son estas imágenes que vemos en el ultrasonido. En algunas ocasiones no se percibe. Las complicaciones asociadas a los implantes pueden ser locales o sistémicas. Dentro de las locales encontramos las tempranas, que son hematomas, infecciones o seromas, y las tardías como contractura, que es importante señalar que es una complicación que puede darse en los primeros meses de la colocación de los implantes o muchos años después. Los granulomas, la ruptura o los seromas tardíos. Y dentro de las sistémicas vamos a encontrar las enfermedades del tejido conectivo, las enfermedades hematológicas y los trastornos linfoproliferativos. Existen ya diversas revisiones en estos temas. Lo más frecuente que podemos encontrar, bueno, es líquido preimplante, que la bibliografía habla de pequeñas cantidades, es normal, sin embargo no se cuantifica estas mínimas cantidades. Puede haber un poco más de líquido. Esta es una paciente con implantes recientes, 2 años. O podemos encontrar mayor cantidad de líquido en pacientes con implante, en este caso de 10 años. Estas colecciones tardías, como el caso de la doctora Mayra Rivera, que encontramos el abundante líquido rodeando completamente al implante. Podemos encontrar septos, bandas fibrosas en este líquido perimplante. Incluso podemos encontrar imágenes ecogénicas que pueden representar que ya tenga residuos de silicón este líquido. La resonancia magnética es el estudio de elección para evaluar el contenido, las características de este líquido. Y aquí estamos corroborando la presencia del líquido. Son secuencias T1 y T2 en cortes axiales. Y estas colecciones tardías. A esta paciente se le obtuvieron 110 mililitros en el seroma. Esta es la cápsula fibrosa, que normalmente estas cápsulas son muy delgaditas, miden 4 o 5 milímetros de grosor y ocasionalmente podemos encontrarlas en las evaluaciones por el ultrasonido. En cuanto a la ruptura, podemos encontrar que puede haber implantes intactos con este trasudado que puede ser normal. Podemos encontrar estas rupturas extracapsulares o rupturas dentro de esta cápsula fibrosa que va a formar el cuerpo como un mecanismo de protección. Este caso es el que presenté anteriormente del seroma con muchos ecos y septos. Al parecer, inicialmente el implante se veía intacto. Sin embargo, el doctor en la base del implante encontró esta pequeña fisura y ya haciendo mucha compresión, bueno, ya se demostró que tenía efectivamente una ruptura extracapsular, que era, me voy a regresar a las imágenes, que era probablemente todas estas imágenes ecogénicas y heterogéneas que presentaba el seroma. El linfoma anaplásico de células grandes asociado a implantes mamarios es muy raro, es una incidencia baja. Se asocia principalmente a implantes texturizados y bueno, es respuesta a una respuesta inmune intensa a los linfocitos T. Lo más frecuente que encontramos es un seroma, raramente encontramos una masa y el tiempo en que se presenta es aproximadamente de 7 a 10 años de la colocación de los implantes. Y obviamente se va a hacer el diagnóstico con una citología y con una citometría de flujo. La FDA en septiembre de 2022
informó al público sobre los reportes de cánceres, incluyendo el carcinoma de células escamosas y varios linfomas en el tejido cicatricial, que es la cápsula fibrosa, que se forma alrededor de los implantes. Los linfomas reportados no son los mismos que los linfomas descritos en los comunicados anteriores, como el linfoma anaplásico de células grandes asociado a los implantes mamarios. Así que estamos viendo también no solo diferentes tipos de linfomas asociados a los implantes. Otro hallazgo muy frecuente que vamos a encontrar son las calcificaciones. Pueden ser muy sutiles, como estos pequeños puntitos, que muchas veces en el ultrasonido los podemos encontrar o pueden ser no visibles. O a diferencia de este tipo de implantes que son muy calcificados. Estas son las proyecciones de mínima compresión que al final estábamos platicando con la doctora Lara. También es importante señalar que este tipo de proyecciones no requieren mucha compresión, es prácticamente al contacto con la piel. Nosotros, al tener muchos pacientes con implantes y a detectar rupturas, en muchas ocasiones nos comentan ellas que aquí fue donde se llegó a ver una ruptura. Sin embargo, muchas veces ya vienen con el diagnóstico y al detectarse aquí, puede haber una mala interpretación de que el implante fue roto en la institución, pero es un proceso que es prácticamente imposible, porque la compresión que se utiliza es graduada a esta medida, incluso está documentada en cada una de las proyecciones que se les realiza a las pacientes. Estas calcificaciones son estas placas ecogénicas que rodean al implante. Pueden ser más sutiles. Este es un caso de una paciente de 57 años con colocación de segundos implantes hace 10 años. Entonces, estas calcificaciones que vemos aquí pueden ser restos de la cápsula fibrosa anterior calcificada. Entonces, de aquí nuevamente el interrogatorio es muy importante para determinar si esto es de esta cápsula fibrosa o de las anteriores. Corroboradas en el ultrasonido. Y eso, como lo señaló la doctora Ángela, muchas veces lo vemos con el retiro de los implantes. Quistes oleosos. La herniación es también un dato muy importante y es el elastómero. Existe una debilidad y entonces hay una migración del implante mamario. Aquí estamos viendo placas calcificadas y migración del silicón. El implante tiene en el borde superior el signo de tormenta de nieve que nos representa la ruptura extracapsular. Vemos burbujas de silicón o porciones de silicón adheridas por la parte externa del implante. Vemos otra imagen donde vemos el contenido heterogéneo y la tormenta de nieve. La mayoría de las veces hay una asociación en la ruptura intra y extracapsular. Sin embargo, podemos encontrar también solamente pequeñas fugas del silicón. Este es un signo del doble contorno, que es por la presencia de silicón. Y se corrobora en el ultrasonido. Muchas veces ya desde las proyecciones mastográficas vemos el contenido que ya no tiene una homogeneidad, el implante, entonces esto ya nos está dando datos de ruptura del implante. Revisión en el ultrasonido, vemos el contenido heterogéneo. Existe otro signo que es el signo de la escalera, donde vamos a encontrar segmentos en de que flota la misma cápsula fibrosa dentro de la cápsula del implante dentro del mismo. Entonces, se forman pequeños escalones. Contenido heterogéneo. Estas fugas del silicón tienden a migrar casi siempre hacia la axila
Esta es una paciente de 60 años con colocación de implantes hace 10 y ya vemos salida del material de silicón. Corroborada en las imágenes del ultrasonido. Esta es la salida del silicón. Y este silicón tiende a depositarse en los ganglios axilares. Lo vamos a ver como nódulos ecogénicos que presentan una sombra sucia y que se conoce como el signo de tormenta de nieve. Este es un gran depósito de silicón en otro ganglio axilar. Y el signo de Linguini es el signo clásico en la resonancia magnética y nos está hablando de una franca ruptura. Los implantes de solución salina también podemos encontrar ruptura. Esta paciente tiene incluso ya plegado el implante. Esta es la válvula con la que en las imágenes iniciales les mostré cómo se llena el implante al momento de colocarlo. Y esta imagen que rodea al implante se trata de líquido, de seroma rodeando al implante. Aquí estamos viendo el implante colapsado y el líquido alrededor del mismo. El mismo caso. También podemos encontrar implantes de menor tamaño en las regiones retroareolares, en pacientes reconstruidas, que es la mayoría de las veces, para dar la anatomía a la glándula mamaria. Vemos un implante de menor tamaño en la región retroareolar y este es el implante de mayor tamaño que está de localización más posterior. Normalmente vamos a ver estas dos imágenes, que hay que analizarlas muy bien porque podríamos pensar que aquí tiene o una ruptura o un pliegue. Por último, hablaré tres cosas muy importantes de la resonancia magnética, que va a ser el estudio de elección para evaluar implantes mamarios. Tiene una alta sensibilidad, alta especificidad, y la FDA hace una recomendación que los implantes mamarios tengan una evaluación a los 3 años de colocarse y posteriormente cada 2. Se debe de realizar con una resonancia magnética de 1.5 teslas hacia arriba, cortes axiales y sagitales, y normalmente no lo realizamos con contraste. Sin embargo, si la paciente tiene algún hallazgo que quisiéramos evaluar, bueno, aprovechamos el estudio y colocamos el contraste. Es muy importante que vamos a encontrar secuencias para supresión de silicón, donde solamente evaluaremos el agua, y al contrario. Evaluaciones donde suprimimos el agua para que podamos evaluar únicamente el silicón. Bueno, esta foto es muy importante porque el personal técnico, que es prácticamente nuestros brazos derechos, es muy importante. Ellas prácticamente hacen esta evaluación de las imágenes mastográficas, que son lo que a nosotros los médicos radiólogos nos permite hacer un diagnóstico adecuado. Muchas gracias. Buenas noches. De nuevo le damos la palabra a la doctora María del Carmen Lara. Gracias. Fueron muy buenas presentaciones de las doctoras, pero yo sí quisiera dar pie a las preguntas, sobre todo que el público le demos su tiempo para preguntar. Claudia, tú eres la moderadora, ¿no? Gracias, doctora. Si me permiten, doctoras, en lo que hacen la sesión de preguntas y respuestas, les vamos a poner una pequeña encuesta. Ya tenemos algunas preguntas. Iniciaré por la de Edgardo Jiménez. Doctora Angie, si nos ayuda a contestar. Dice, el linfoma de células anaplásicas gigantes, ¿qué porcentaje se presentó como una complicación tardía en este grupo de pacientes? Bueno, buenas noches. Realmente en los pacientes que vimos ahorita en los casos no presentaron. Realmente el linfoma de células anaplásicas es completamente bajo.
es muy poco probable, pero siempre tenemos que sospecharlo, sobre todo cuando hay derrames o líquido periimplante de aparición abrupta y años posterior de haberse colocado los implantes. Entonces, siempre que, aunque sea su porcentaje muy bajo, siempre tenemos que sospecharlo. Uno de los casos que yo presenté, justo el que parecía que el implante estaba intacto, donde el doctor, la foto donde viene el implante donde se está saliendo como una burbuja, ese caso en especial fue un linfoma anaplásico de células grandes. Pero a diferencia de los casos de la doctora Mayra, que ellos no presentaron dato para linfoma, ¿cierto, doctora? Y no, ninguno. Uno que tenían como la sospecha o verificar por qué persistía el líquido perimplante, porque ya llevaba meses. Realmente fue como por ansiedad de la paciente. No cumplía como que los datos pues sugerentes de, ¿no? Que era el aumento sintomático de por lo menos un año después de haberse colocado el implante. Entonces, más que nada fue por ansiedad de la paciente. Así es, y la bibliografía lo señala que el dato número 1 es seroma, la incidencia es bajísima, y bueno, hay que hacer evidentemente esta citología cuando se sospecha o cuando hay pues algunos otros datos clínicos que puedan dar la sospecha. Claudia, yo quisiera comentar que muchas veces hacemos una resonancia magnética por otra razón para ver el tejido mamario en pacientes con mamaplastía de aumento y a muchos años de distancia podemos ver un seroma que finalmente es la licuefacción de un hematoma y no necesariamente es una patología, incluso a años de distancia, pero bueno, como ya mencionaban, la clínica de pensar en el linfoma anaplásico es obligado cuando es exabrupta el seroma, es de rápida instalación, pero recordar, como ya se ha mencionado, que es menos del 1%. Pero bueno, también tener en cuenta que puede ser parte de los hallazgos en una resonancia hecha por otras razones. Perdón, doctora, antes de que continúen, doctora Lara, ¿podría prender su cámara, por favor? Adelante, doctora. La siguiente pregunta de Ana Portillo, ella refiere cómo se ven los implantes que se llaman dual planet. Desconozco. No serán, a ver si no estoy equivocada, doctora, pero creo que es cuando son de doble lumen que ya se usan poco. Pueden tener silicón en la parte interna y agua en la parte externa y si se rompe hay salida de agua. O sea, doble lumen, creo que pueda referirse a eso, doctora. Antiguamente los veíamos más que ahora. No sé ustedes, pero hemos visto también trilucentes y de doble lumen. Sí, preguntaré a un cirujano reconstructor si nos ayuda y después contestamos con mayor detalle, pero me suena que puede ser de doble lumen, doctora. Claro, esos implantes son como una modificación del retropectoral. Haz de cuenta que se coloca el polo superior hacia la parte, bueno, justo atrás del pectoral, y ya el polo inferior queda como libre. Entonces, es como si fuera una modificación del retropectoral. Por imagen lo vamos a ver como si fuera el recubrimiento incompleto del pectoral sobre el implante, pues. Entonces en la masto se va a ver, a veces son de los que vemos esos que se ve como una delgadita capa del músculo que abraza el implante y en la parte inferior ya casi no se nota. Y por ultrasonido pues realmente se ven iguales, únicamente cuando empiezas a evaluar desde la cola mamaria puedes ver la hojita al inicio y ya cuando te desplazas hacia más inferior no se distingue ya la hojita del músculo. Esos son los dual plane, o sea, están como que abarcando el plano retropectoral y retroglandular. Ok, gracias, doctora. Claudia, yo quería hacer un comentario que la paciente con mamaplastía de aumento, lo había yo iniciado cuando estabas tú compartiendo pantalla,
Es una mastografía diagnóstica, no es de tamizaje. Incluye las placas de mínima, que son con 10 libras, como mencionaba la doctora Sandoval, y eso queda marcado en la placa, y las otras sí tienen que tener una compresión idónea porque es nuestra oportunidad de ver el tejido mamario. Si no hacemos esta técnica descrita desde 1988 por el doctor Eglund, no vemos 40% de lesiones y la frecuencia del cáncer va a ser la misma con que sin implantes, que es nuestra finalidad de hacer un buen estudio. Ver el implante, pero ver el tejido mamario. Entonces sí es importante que hagamos una mastografía completa diferente a la de tamizaje, que son 4 placas exclusivamente. Y quisiera preguntarles a las doctoras ponentes la sensibilidad del ultrasonido, ¿cuál es? Es muy alta, es del más del 90%. Incluso la siguiente pregunta habla de que en el ultrasonido, ¿cuál es el protocolo para realizar ultrasonido mamario? Y bueno, debemos de evaluar todo el tejido glandular, como un estudio de rutina, 4 cuadrantes, región retroalar, cola mamaria, axila, e incluir en la evaluación de los implantes en toda su extensión. Se pueden hacer visiones extendidas para evaluar tanto la parte interna como la parte externa, para incluir toda la evaluación del implante. La siguiente pregunta. Ajá, perdón. Sí, doctora. Adelante con las preguntas. La siguiente pregunta de José Ángel Martínez. El protocolo. La doctora María Claudia. Los implantes de solución salina pueden estar años. Doctora Lara, ¿usted nos quisiera aportar esta información? Pues yo creo que la durabilidad es similar de los de solución salina que los de silicón, que son los más utilizados, y la ventaja de los de solución salina es que, como mostraste, muy bonito caso, pues cuando se rompe se puede nada más perder el volumen del implante y finalmente pues es solución salina, ¿no? Así es. Y en relación a los implantes, Yolanda Valderrama nos pregunta ¿cuáles son los signos por ultrasonido de contractura capsular? Pues básicamente la contractura capsular es este endurecimiento y podemos encontrar el diámetro antero o posterior del implante mucho más amplio que el transverso, pero prácticamente es una evaluación clínica porque existen grados de contractura capsular. ¿Alguien quiere opinar? Yo quisiera agregar que sí, en efecto, la contractura capsular hay 4 etapas dichas por los cirujanos plásticos, y el grado 4 pues es una mama ya con una gran separación de las mamas, casi han perdido su morfología, están ya no en gotas, sino están redondas, y obviamente da molestia a la paciente, y que hay que recordar que es la complicación más frecuente de los implantes. 40% de las pacientes hacen cápsula constrictiva, o sea, es bien alto. Pero los grados, el grado 4, bueno, es extremo, y el 1 y 2 apenas es perceptible, pero es clínico. ¿Qué podemos encontrar nosotros en imagen? La morfología redonda, asimétrica con el lado contralateral, y podemos encontrar septos en el interior del agujero negro o no encontrar nada en la imagen. Y repito, esto es un hallazgo, como ya lo mencionaste, Claudia, clínico básicamente. Perdón. Víctor Hugo Gallegos, ¿en pacientes con silicón solo es aplicar el contraste o se prefiere realizar una perfusión en caso de existir lesiones con presencia de quistes producidos por el silicón? Realmente cuando se va a evaluar los implantes, no se requiere, si solamente es para implantes, no se requiere medio de contraste. Con las secuencias de la resonancia magnética que nos puede ver solamente silicón, podríamos hacer solamente el análisis. Pero si ya hay una sospecha de lesión maligna o queremos ver cómo está realmente el tejido mamario, sobre todo en esos pacientes que tienen inyección de silicón libre o biopolímeros, sí requerimos el medio de contraste para evaluar realmente el tejido mamario y salir de dudas de que no haya ninguna lesión patológica.
Pero si es en pacientes que por mastografía y ultrasonido vemos que el tejido está bien, el tejido mamario, y lo que queremos es solamente valorar el implante, no requiere realmente medio de contraste. Gracias, doctor. Susana Santoyo, ¿cuál es la compresión adecuada para la mastografía? Es una compresión mínima. Nosotros la tenemos graduada a Dan Newtons, son 5 o 7 Dan Newtons, y nosotros no hemos detectado ruptura al momento de comprimir porque es una compresión mínima. Doctora, ¿ustedes en su centro han tenido alguna complicación por compresión del implante en la mastografía? Bueno, hay que ser cautos de que sean 10 libras en la máquina que nosotros utilizamos y eso aparece en la radiografía. Y sí recuerdo una doctora, afortunadamente amiga del grupo CT Scanner y una gente muy consciente que vino a hacerse mastografía 5 meses después de haber sido colocado el implante. Y lo que hubo una ruptura de la cápsula fibrosa, pero sí causó una simetría en el tamaño mamario. Le hicimos la resonancia a la doctora y el implante estaba entero, pero estaba apenas formándose la cápsula fibrosa. Así que lo recomendado es que después de colocarlo haya pasado un año para hacer un estudio mastográfico. Pero doctora Mayra Ensuelta, ajá, gracias, doctora. afortunadamente ruptura extracapsular no. Gracias. Doctora Mayra, en su alta especialidad ¿encontraron ruptura por comprimir en la mastografía? No. No, la verdad no, llevo como 8 años en esto y no, en mi experiencia no me ha tocado ver ruptura por compresión de implantes. Gracias. La doctora Susi Murillo nos habla de la experiencia en implantes con chip por resonancia magnética. Hemos visto 2 casos aquí y sí se ve como un artefacto de deflexión y lo vimos en la tomografía también. La doctora Josefina Jiménez López dice, paciente con implantes mamarios y tumor axilar, indurada fija de 10 centímetros, creo, por ultrasonido refiere compatible con trasudado de silicón, resonancia magnética refiere presencia de lipoma, se recomienda una biopsia truco guiada por ultrasonido. A ver, está un poquito Sí. no tan clara la pregunta, pero yo quisiera mencionar que muchas veces en las pacientes con mamaplastia de aumento vemos ganglios densos, ganglios que tienen material de silicón, como ya lo mostraron las doctoras, y es trasudado, es transminación, y no necesariamente tiene que haber ruptura. Pero bueno, muchas veces estas pacientes por duda terminan en una resonancia, pero sí está descrito el famoso bleeding de los americanos, que es la transminación del material de silicona a través del forro del implante. Y también considero que si tiene una tumoración indurada fija de 10 centímetros, la resonancia debemos hacerla con contraste para determinar las características de esta lesión y bueno, dependiendo de eso, determinamos si es candidata a hacer biopsia o no. Y Edgardo Jiménez dice definitivamente en su experiencia se ha visto imágenes que migren o tengan invasión a la pared torácica, sobre todo en aquellas pacientes que han tenido cirugías remodeladoras con sustancias oleosas. Yo solo he visto que migran hacia la axila, un poco hacia la región parasternal, pero no sé hasta más pared torácica. Antiguamente se veía también hacia el abdomen. Wow. Hace muchísimos años, obviamente que yo sí los he visto, pero a la pared torácica nunca me ha tocado ver. Nos preguntan en pacientes que tienen remodelante, la resonancia magnética, ¿alguna secuencia especial? Bueno, pues se pueden hacer secuencias especiales para suprimir. Doctora Mayra. Sí, en el caso, lo había comentado ya la doctora Ángela, se tienen que hacer la secuencia para ondi silicona, pues de solo silicón y con contraste, porque aquí ya, como hay muchos granulomas por silicón,
es importante evaluar el tejido mamario y ver si no hay algún realce anormal. Sería eso, de silicón y forzosamente contrastado. Correcto. Gracias, doctora. Esta pregunta es interesante. Aida Delia Ortega. ¿En toda paciente con implantes debe de realizarse tomosíntesis? Yo considero que más que en paciente con implantes, la tomosíntesis es para evaluar el tejido mamario y la mayoría de las pacientes con implantes son mamas densas. Entonces, debe de incluirse si se requiere la evaluación del tejido glandular. Claro que sí, con tomosíntesis. Doctora Lara. Fíjate, Claudia, que difiero. Generalmente la paciente que tiene mamaplastia de aumento tiene una mama pequeña y entonces son pocos cortes en la tomosíntesis. Pero bueno, hay veces que vemos mamas grandes que sí podemos hacer muchos cortes, que es densa y sería la básica indicación de la tomosíntesis. Pero muchas veces vemos que no es de gran utilidad porque la mama es pequeña y los cortes son muy pobres. Sí, son pocos cortes. Aunque el tejido denso lo evaluamos, lo podemos ver mejor en la tomosíntesis. Sí, eso sí, es la indicación básica de la mastografía tridimensional. Pues al parecer no tenemos más preguntas, ya estamos sobre el tiempo. De verdad agradecemos la participación, la compañía. Doctora Lara. Pues muchas gracias, como decía yo al inicio, es la última sesión del año. Felices fiestas, un buen año el que nos espere y reanudaremos en enero las sesiones de revisión de casos y esperemos que nos sigan acompañando en este foro. Muchas gracias y buenas noches.